¿Te consideras una persona que ahorra? En caso de que lo seas, ¿conoces qué tipo de ahorrador eres? Si aún no tienes idea, quédate tranquilo que en este video podrás saber al respecto. Hola a todos y bienvenidos a Salud Financiera. A continuación te contaremos los principales tipos de ahorradores que te orientan como una especie de test para que puedas identificarte. Acompáñanos. Ahorrador conservador. Si eres de los que prefieren mantener su dinero a salvo y evitar las montañas rusas financieras, entonces eres un auténtico ahorrador conservador. Para ti, proteger tu capital es la prioridad número uno, y eso significa elegir inversiones seguras y líquidas que te brinden tranquilidad en lugar de grandes ganancias. Los ahorradores conservadores tienen un perfil bien definido. La seguridad es su mantra. No están dispuestos a arriesgar su capital en inversiones que puedan resultar volátiles o peligrosas. Su tolerancia al riesgo es prácticamente nula. Prefieren la estabilidad, aunque eso signifique rendimientos más modestos en comparación con opciones más arriesgadas. Su horizonte de inversión es a corto plazo. Necesitan tener acceso rápido a su dinero en caso de emergencia, por lo que optan por inversiones líquidas que les permitan retirar fondos sin complicaciones. Y por último, detestan la volatilidad. Evitan como la peste cualquier cosa que pueda hacer fluctuar el valor de sus inversiones, optando siempre por activos que ofrezcan estabilidad y rendimiento predecible. Si te identificas con este perfil, es probable que te sientas atraído por los depósitos a plazo fijo. Estos productos financieros te brindan seguridad y rentabilidad durante un periodo determinado, ofreciendo la tranquilidad que buscas. Además, con un indicador de riesgo bajo y la protección del Fondo de Garantía de Depósitos, puedes estar seguro de que tu dinero está en buenas manos, incluso si decides invertir en entidades extranjeras. Ahorrador organizado. Imagina a alguien cuyas finanzas son tan organizadas como un reloj suizo, alguien que no deja nada al azar cuando se trata de manejar su dinero. Esa persona es el ahorrador organizado, el maestro de la planificación financiera y la disciplina. ¿Qué hace que este tipo de ahorrador se destaque? Tienen las metas financieras claras que brillan como faros en la oscuridad, desde ahorrar para la jubilación hasta comprar una casa o financiar la educación de sus hijos. Saben exactamente qué quieren y cómo llegar allí. Son los arquitectos de su presupuesto. Cada centavo tiene su lugar en un plan meticuloso que se revisa y se ajusta regularmente para mantener el rumbo. Son maestros en el arte de recortar gastos, desde cocinar en casa hasta encontrar actividades de ocio más económicas. Están siempre buscando formas de maximizar cada dólar. Automatizan sus ahorros para que sea como respirar. Cada mes, una parte de sus ingresos se dirige automáticamente a sus cuentas de ahorro e inversión, sin que ellos tengan que pensar en ello. Están constantemente cazando oportunidades de inversión. No se contentan con guardar dinero bajo el colchón. Buscan maneras inteligentes de hacer crecer su patrimonio a largo plazo. Y por último, mantienen registros financieros que harían enrojecer de envidia a un contador. Saben exactamente cuánto ganan, gastan, ahorran e invierten en todo momento. El ahorrador organizado es como un director de orquesta financiero, llevando cada aspecto de sus finanzas con maestría y precisión. Si quieres alcanzar tus metas financieras, tal vez quieras tomar notas de su ejemplo. Ahorrador compulsivo. ¿Has oído hablar del ahorrador compulsivo? Es aquel que tiene una obsesión o una fuerte tendencia a guardar dinero de manera excesiva, a menudo más allá de lo que es necesario o razonable. Este comportamiento puede tener un impacto significativo en la calidad de vida y las relaciones personales del individuo. Veamos más de cerca el perfil de un ahorrador compulsivo. Miedo a la escasez financiera. Viven con el temor constante de quedarse sin dinero, incluso si tienen recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Dificultad para gastar. Aunque tengan los medios para ciertos gastos, les resulta extremadamente difícil desembolsar dinero, incluso para cosas que podrían mejorar su calidad de vida. Ansiedad financiera. Experimentan niveles significativos de ansiedad o estrés en asuntos financieros, incluso en situaciones económicas estables. Acumulación excesiva de ahorros. Prefieren acumular grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias o en efectivo en lugar de invertirlo, disfrutar de experiencias o mejorar su calidad de vida. Negación de placeres.
Se privan de placeres simples o necesidades básicas, como comprar ropa nueva, disfrutar de comidas fuera de casa o ir de vacaciones debido a su obsesión por ahorrar. Impacto en las relaciones. Su comportamiento puede causar tensiones en las relaciones con familiares, amigos o parejas, ya que otros pueden percibirlo como excesivo o irracional. Obsesión por las ofertas. Pasan mucho tiempo buscando ofertas y descuentos, incluso para artículos que no necesitan, simplemente por la sensación de ahorrar dinero. Ahorrador apático. ¿Te suena familiar el término ahorrador apático? Es aquel que tiene la intención de guardar dinero, pero tropieza una y otra vez con la falta de motivación o disciplina para hacerlo de manera consciente o eficaz. A pesar de sus buenas intenciones, este tipo de persona a menudo se ve frenada por la falta de compromiso o un plan claro para alcanzar sus metas financieras. Echemos un vistazo más de cerca al perfil de un ahorrador apático. Descontrol financiero. Se caracterizan por no llevar un seguimiento regular de sus gastos e ingresos, lo que resulta una falta de conciencia sobre sus hábitos de gasto. Reposo perpetuo. Siempre posponen el inicio de un plan de ahorro o la adopción de hábitos financieros más saludables para más adelante, pero ese más adelante nunca llega. Objetivos difusos. Carecen de metas financieras claras o si las tienen, no cuentan con un plan definido para alcanzarlas. Compras impulsivas. Son presa fácil de las compras impulsivas, gastando dinero en caprichos innecesarios y descuidando así su objetivo de ahorro. Ignorancia financiera. A menudo les falta conocimiento básico sobre cómo administrar el dinero de manera efectiva, lo que los deja sin rumbo cuando se trata de ahorrar. Ahorrador atrevido. ¿Te consideras un audaz ahorrador? Si tu meta es hacer crecer tu dinero a través de inversiones, pero estás dispuesto a abrazar cierto riesgo en el camino, entonces eres parte de este selecto grupo. Los ahorradores audaces no se conforman con lo seguro, tienen la mirada puesta en el largo plazo y están dispuestos a aventurarse en terrenos riesgosos en busca de rendimientos más altos. Echemos un vistazo a las características y ejemplos de este tipo de ahorrador. Visión de futuro. No les asusta invertir su dinero por largos periodos, lo que les permite sortear las altas y bajas del mercado a lo largo del tiempo. Tolerancia al riesgo. Aunque les gusta la adrenalina de lo arriesgado, no son imprudentes. Evalúan cuidadosamente cada inversión y están dispuestos a asumir riesgos calculados en busca de mayores ganancias. Diversificación. Aunque les cuesta correr riesgos, no lo ponen todo en una sola carta. Prefieren distribuir su dinero entre diferentes tipos de activos como acciones, bonos, bienes raíces y más. Inversiones en acciones. Suelen tener una buena parte de su cartera invertida en acciones, ya que éstas ofrecen un mayor potencial de crecimiento a largo plazo, aunque también conllevan un mayor riesgo de volatilidad. Apuesta por lo emergente. Podrían aventurarse en mercados emergentes o en sectores de la economía en ascenso, aunque son conscientes de que todos estos pueden ser más volátiles y riesgosos. No te vayas. Antes de finalizar el video, tengo una invitación especial para ti. Quédate a ver nuestro video sobre retos de ahorro, donde verás desafíos de ahorro que te ayudarán a impulsar tus finanzas y alcanzar tus metas económicas más rápido que nunca, explicado de manera tan sencilla como hacer clic para ir al video.